Rodeados de tanta publicidad y no saber por dónde empezar a la hora de elegir un ordenador, puede resultarnos realmente un dolor de cabeza. En este video intentaré explicarles cuál es el más adecuado según vuestras necesidades y también veremos las características que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador. Mi nombre es Alexandra y bienvenidos a mi canal. Y no olvides de suscribirte. Antes de comprar un ordenador, veamos algunas características importantes a tomar en cuenta que hoy en día nos ofrece el mercado, como son los ordenadores de sobremesa, portátiles, todo en uno o tablets. Y dependiendo de nuestra necesidad y economía, compremos el más adecuado. Los portátiles han evolucionado mucho. A día de hoy ya no son esos pesados equipos en donde nos costaba llevarlos de un lugar a otro por su peso y nos ofrecían trabajos básicos. Un ejemplo de esta evolución son los Ultrabook, pero aún así no han alcanzado el desempeño y el rendimiento de un ordenador de sobremesa, ya que estos les lleva a la delantera. La pregunta obligada antes de comprar un portátil o una de sus versiones es: ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿Para el ocio? ¿El trabajo? ¿O un desempeño más exigente, como son los juegos de alta calidad, edición de vídeo, renderizados, gráficos 3D, etcétera? Mi recomendación es que para el ocio y el trabajo podemos comprar un portátil, ya que para exponerlos a mayor trabajo tendremos otras opciones más económicas y que nos ofrecen mejor rendimiento. Les recuerdo que un portátil no está hecho para tenerlos encendidos todo el día y más aún con trabajos exigentes, ya que al corto o medio plazo nos pasará la factura del servicio técnico. Los ordenadores de sobremesa son los que mejor partida se les puede sacar, tanto en desempeño como en rendimiento, a la hora de exigirles una tarea, que para un portátil sería mucho pedir. Otra cosa a tener en cuenta es que podemos experimentarle al máximo los últimos procesadores y tarjetas gráficas que nos ofrecen el mercado. El peor enemigo de los dispositivos es la temperatura. Y en los ordenadores de mesa existen muchas más opciones de refrigeración. Otra de las ventajas es que nos permite ir actualizándolo según nuestras necesidades, como es, por ejemplo, ponerle una tarjeta gráfica avanzada o una de sonido mejor. Y por qué no, un procesador más veloz. Esto siempre y cuando la placa base nos los permita. Estos dispositivos son la mezcla perfecta de un portátil y un ordenador de sobremesa. Y los podemos encontrar con características básicas y también avanzadas para un desempeño más exigente. Todo esto integrado detrás de una pantalla o ahorrando espacio y dándole un perfil más estiloso y bonito a nuestra mesa de trabajo. Todo lo malo se resume en el coste de mantenimiento y reparación. Son muchos los usuarios que hoy en día optan por estos dispositivos, ya que los encontramos cada vez con precios más asequibles. Si optamos por este tipo de ordenadores para un trabajo exigente, una buena opción son las iMac de Apple. Las tablets son dispositivos que tratan de integrar las mejores funcionalidades de un teléfono móvil y un portátil. Y debemos de tomarlas en cuenta a la hora de comprar un dispositivo para tareas básicas, ya que por su tamaño, autonomía y funcionalidades las convierte en una buena opción a la hora de pasearlas por casa o el trabajo, ya que al no tener partes mecánicas en funcionamiento,
que se pueden dañar, como es el caso de la mayoría de los portátiles que llevan discos duros rígidos y son muy sensibles al movimiento. Si queremos un dispositivo para ver películas o videojuegos, revisar correos, redes sociales y ¿por qué no jugar? La tablet es una buena opción. Estas son las características más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador. Los sistemas operativos no son características a tomar en cuenta cuando compramos un ordenador, ya que vienen instalados en todos los dispositivos. Pero conozcamos un poco de qué se trata. Si compramos en dispositivos de Apple, nos vendrá por defecto instalado el sistema operativo MacOS, el cual ninguna aplicación de Windows es compatible con este sistema operativo ni viceversa. Esto no quiere decir que no se puede instalar una aplicación de otro sistema operativo. Lo negativo de utilizar un sistema operativo MacOS es que a día de hoy todavía hay aplicaciones que no se pueden utilizar en estos dispositivos por la incompatibilidad. Por el contrario, el rival de Apple es Microsoft y el sistema operativo que utiliza es el conocido Windows. Casi todas las aplicaciones que existen son compatibles con estos dispositivos y la mayoría de ordenadores vienen con este sistema operativo. Y algunos dispositivos, ya sean portátiles o de sobremesa, vienen con el sistema operativo FreeDOS, por no vender el dispositivo sin ningún sistema operativo. Con esto se reduce el costo, pudiendo luego cambiarlo, ya sea Windows, alguna versión de Linux u otro compatible con este hardware. El primer componente a tener en cuenta, por no decir el principal, es el microprocesador, ya que de este depende el rendimiento de los demás. Los dos fabricantes de procesadores para ordenadores es Intel y AMD, y tienen en el mercado una extensa variedad de estos componentes de acuerdo a nuestras necesidades de trabajo. Son tres las características importantes a tener en cuenta del procesador. La velocidad, que se mide en hercios y que va desde los 1.6 GHz, por ejemplo, en los procesadores de hoy en día, y mientras más alto la velocidad, mejor. En portátiles, ya que en ordenadores de sobremesa fácilmente se llega a los 4 sin gastarse tanto dinero, y el rendimiento es muy bueno. Los núcleos, también llamado cores o hilos, son los que nos facilitan las multitareas, o sea, ejecutar más de una tarea al mismo tiempo, por lo que mientras más núcleos tenga, mucho mejor. Existe en Intel una tecnología conocida como hyper-threading, lo que hace es simular dos núcleos de uno existente, por lo que aquí es fácil de que nos engañen, ya que nos venden como un procesador de 4 núcleos, siendo un procesador de 2 reales y 2 simulados con esta tecnología. Entonces, preguntemos al vendedor, ¿son núcleos reales? Por último, ya que hemos ido de lo más importante, al menos en este caso, tenemos la memoria caché, que es un espacio de almacenamiento integrado en el procesador, que sirve para guardar los datos más utilizados, para así agilizar la tarea del procesador. La caché viene por niveles, mientras más niveles y mayor sea el tamaño de caché, mejor. La memoria RAM es un componente de los ordenadores que sirven para almacenar temporalmente los datos con que el microprocesador va a trabajar en este momento. Son dos características principales que debemos tener en cuenta de la RAM. El tipo de memoria, como puede ser DDR1, 2, 3 y últimamente la DDR4. Mientras más modernos son, mucho mejor. Y por otro lado, la cantidad de gigas de este componente. Hoy en día son 4 GB de mínimo que vienen en casi todos los ordenadores. Para un usuario doméstico, 4 GB son más que suficientes.
Para edición de vídeo, renderizados, gráficos 3D, juegos exigentes, como mínimo serían 8 GB. El disco duro es el componente del ordenador que sirve para almacenar toda la información de forma permanente, que a diferencia de la memoria RAM no necesita estar alimentado por corriente eléctrica para que los datos permanezcan guardados. Existen 3 tipos de discos duros. Los discos rígidos o magnéticos, conocidos por sus siglas en inglés HDD, los que se han utilizado durante mucho tiempo y que hoy en día han quedado lentos comparados con la nueva tecnología que existe. Están los de 5200 revoluciones por minuto y los de 7200 revoluciones por minuto, siendo estos últimos los más rápidos de esta clase. El lado bueno a día de hoy es que podemos tener mucho almacenamiento a un precio muy bajo. Por otro lado, tenemos los discos duros sólidos, conocidos como sus siglas en inglés SSD. Son los que están ganando mucho mercado a los HDD por su rendimiento, llegando a ser de 4 a 10 veces más rápido que un HDD. Lo negativo es que aún tienen un precio muy alto comparado con los discos rígidos. Y por último, tenemos los discos duros híbridos, conocidos por sus siglas en inglés SSHD, que es una combinación de un disco rígido y un disco sólido, llegando a ser unas 4 veces más rápido que los discos duros. Estos híbridos están reemplazando en su totalidad a los HDD, ya que su precio no varían mucho en comparación con estos. Lo recomendado es comprar un ordenador que lleve un disco duro sólido, ya que sin este de nada sirve tener un procesador Core i7 y 32 GB de memoria RAM. La tarjeta gráfica es la encargada de transformar los datos provenientes del microprocesador y hacerla entendible para nuestro cerebro. Tenemos 2 tipos de tarjetas gráficas en un ordenador: las integradas y las dedicadas. Las gráficas integradas son las que vienen en todos los ordenadores y que para un trabajo diario y no tan exigente son suficientes. Y por ello necesitamos el ordenador para trabajos más exigentes, entonces necesitamos un ordenador con gráfica dedicada, que es una tarjeta añadida para una mayor exigencia de trabajo que las gráficas integradas. Por ejemplo, si vamos a utilizar para diseño gráfico, edición de vídeo, juegos exigentes o trabajos con programas de CAD. Analicemos las diferencias entre estos ordenadores y de acuerdo a lo aprendido en este video, saquemos nuestra conclusión del por qué el uno es más barato que el otro. Estas son las características más importantes a la hora de comprar un ordenador. Tampoco nos hemos querido extender demasiado, ya que nos pasaríamos horas y horas hablando sobre las características de cada componente que integra el ordenador y las opciones disponibles que hoy en día existen en el mercado. Espero que te haya servido. Cualquier duda o sugerencia, coméntalo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Gracias y hasta la próxima. Bye.